día de hoy nosotros vamos a explicarles que la naturaleza sí genera estructuras ortogonales, ¿no? Y que en base a esto tú no puedes estar diciendo que hay lunas en otros planetas, como por ejemplo Marte, que por existir estructuras ortogonales allí, y que es necesario que alguien con inteligencia las haya tenido que colocar, y de ello inferir que la luna se trate de un instrumento extraterrestre, ¿no? Una nave o alguna cosa por el estilo, ¿no? En el mundo desconocido se presentó una luna y de acuerdo a esta luna hay estructuras ortogonales, parecen arados, y en base a ello saca la conclusión el conductor de que estas fueron construidas por extraterrestres, ¿no? Y que por lo tanto toda la luna de Marte, que se llama Phobos esta luna, es una estructura como una nave, ¿no? Miren, una cosa muy sencilla donde nosotros podemos ver que la naturaleza genera este tipo de estructuras, pues es en las selvas, en los bosques. ¿Cómo se levantan los árboles? Más o menos en ángulo recto, ¿no? Y cuando un árbol no se levanta en ángulo recto, pues entonces el árbol tiende a perecer, ¿no? De hecho, por eso los jardineros muchas veces tienen que ponerle una estaca o ponerle algún palo a algún pequeño arbolito para que crezca derecho, ¿no? Y que crezca en 90 grados, ¿no? De lo contrario, el arbolito perece, ¿no? Entonces la naturaleza por sí misma sí es capaz de generar estructuras ortogonales. El día de hoy nosotros vamos a hablar de campos eléctricos e incluso de la ecuación del calor, donde nosotros podemos ver fácilmente que la naturaleza sí genera campos o cuestiones ortogonales, ¿no? Voy a usar acá el señalador. Nosotros vamos a ver nosotros aquí, vamos a ver nosotros primero esta ecuación. Estas ecuaciones son ecuaciones que se ven en electrodinámica clásica, cual normalmente en la carrera de física, en la carrera de matemáticas, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a ver es que el campo eléctrico tiene este comportamiento, un comportamiento de gradiente, puesto que la divergencia del campo eléctrico es cero, pues ya se satisface la ecuación de Laplace. Al satisfacerse la ecuación de Laplace, ustedes ven en otro curso de análisis complejo que debe de existir otra función que también satisfaga la misma ecuación, y que al satisfacer esa ecuación, esta nueva función psi genera una nueva función compleja, analítica, de tal forma que se satisfacen esta nueva función analítica las ecuaciones de Euler-Cauchy, ¿no? Y de ahí nosotros inferimos que cuando sacamos el gradiente de ambas funciones, que es una cuestión ortogonal, al tratarse de una cuestión que son ortogonales los gradientes, podemos decirle las curvas de nivel de tanto phi como psi son ortogonales, ¿no? Y esto tiene una interpretación en la física. En la física nosotros derivamos esa función que nosotros complejificamos hace un momento, y cuando nosotros derivamos esa función, descubrimos que el conjugado de esa derivada resulta que es el campo eléctrico que originalmente teníamos. Este comportamiento que presenta el campo eléctrico no es el único para el campo eléctrico, también se da para el fluidos ideales, ¿no? O sea, es decir, fluidos irrotacionales y fluidos incompresibles, ¿no? Y aquí presentamos un ejemplo en el lado derecho. En este lado vamos a presentar un nuevo ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con el campo eléctrico? Con el campo eléctrico, con este potencial, nosotros vemos que cuando tenemos dos cargas del mismo signo, las líneas de flujo del campo eléctrico, que son las líneas negras, van a ser siempre perpendiculares a las curvas estas verdes, que estas curvas verdes son curvas que se llaman curvas equipotenciales, que son las curvas de nivel de la función psi, y las curvas de nivel de la función phi son efectivamente estas curvas negras, y como ustedes pueden ver en el dibujo, pues son ortogonales, ¿no? Y este comportamiento no solamente se presenta en el campo eléctrico, también se presenta cuando estamos hablando de placas en las cuales ustedes las ponen a cierta temperatura. Hay una cosa que se llama ecuación de calor, y la ecuación de calor expresa
se expresa de esta forma, ¿no? El laplaciano de la temperatura es igual a una constante por la parcial de la temperatura con respecto del tiempo. Si ustedes hacen tender esta cantidad a cero, quedamos que el laplaciano es igual a cero y vuelven a encontrar la misma ecuación que antes, esta ecuación que es la ecuación de Laplace. Y vuelven a presentar un mismo comportamiento, donde las líneas de flujo de la electricidad vuelven a presentar este mismo comportamiento. Las líneas de flujo de la electricidad son ortogonales a las líneas isotermas, es decir, las líneas en donde se encuentran a la misma temperatura las placas. Y aquí, ¿no? Una vez más este comportamiento de la naturaleza, ¿no? Entonces, en base a todo esto, nosotros inferimos que sí, la naturaleza también genera en varios lugares a nivel universo estructuras ortogonales y que no necesariamente una estructura natural las tuvo que haber generado. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? La naturaleza tiene un cierto comportamiento independientemente de cómo la coincidamos. La naturaleza empieza a moverse independientemente de que yo la vea o no. Yo muchas veces no puedo ver muchas cosas de la naturaleza, mas no por eso la naturaleza deja de existir. Es decir, la realidad del universo en el que nosotros nos encontramos existe de forma independiente a la existencia de un ser que sea capaz de comprenderla o no. Eso es muy importante para la filosofía de la ciencia. Si nosotros considerábamos el universo como una cosa incognoscible, o sea que no pudiésemos nosotros comprender las cosas, porque como no hay nadie que observe el universo y que por lo tanto no se puede comprender el universo, entonces la naturaleza y toda la ciencia en general no tendría razón de ser. Porque la ciencia siempre parte del hecho de que el universo es posible conocerlo, independientemente de que haya un ser inteligente que sea capaz de conocerla o no. Y por lo tanto, nosotros no podemos decir que en base a que yo ya he encontrado en la luna Phobos unas ciertas estructuras ortogonales, que no, estas no son características, ¿no?